En el pueblo de San Miguel de Allende, escondida entre los cerros secos y los caminos polvorientos de Guanajuato, se alzaba una escuela primaria antigua que todos conocían solo por el silencio que la rodeaba. Nadie se atrevía a pronunciar su verdadero nombre en voz alta después del anochecer. El edificio de adobe y piedra, construido en 1897 sobre lo que alguna vez fue un cementerio indígena y, antes de eso, un templo menor dedicado a una deidad olvidada de la muerte y el polvo, tenía muros habilitados que parecían respirar cuando el viento soplaba de cierta manera, ventanas rotas cubiertas de tablas clavadas con prisas y un patio central donde la hierba nunca crecía del todo. Si la tierra misma rechazara la vida. Los niños del pueblo decían que por las noches se oían risas, gritos y el sonido de tiza rasgando pizarrones vacíos. Los ancianos, cuando bebían demasiado mezcal y la lengua se les soltaba, murmuraban que la escuela no estaba abandonada, solo esperaba, y que había estado esperando desde mucho antes de que existiera el pueblo. Era el año 2023 cuando llegó Sofía Ramírez, una maestra recién egresada de la Normal de Querétaro. Tenía 26 años, el cabello negro recogido en una coleta apretada, y una sonrisa que aún no había aprendido a esconder del todo el miedo que le provocaba el silencio de los pueblos pequeños. Le habían asignado el grupo de sexto grado en aquella escuela que el gobierno decidió reabrir por falta de presupuesto en otras partes. Solo había 12 alumnos. 12. Y un director, el señor Delgado, un hombre de 60 años con ojos hundidos que parecían mirar siempre un poco más allá de la persona que tenía enfrente. Y una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda como si alguien hubiera intentado borrarle la sonrisa hace mucho tiempo y no hubiera terminado el trabajo. El primer día, Sofía notó el olor casi de inmediato. No era el olor a humedad, ni a tiza vieja, ni a madera podrida. Era algo más dulce y podrido al mismo tiempo, como flores marchitas mezcladas con carne olvidada bajo el sol y un toque metálico de sangre seca que se había oxidado en el aire. Los niños no hablaban mucho. Se miraban entre sí con una complicidad silenciosa que le erizaba la piel a Sofía cada vez que entraba al salón. Uno de ellos, un niño delgado llamado Mateo, con ojeras profundas y una voz demasiado grave para su edad, se acercó al final de la clase y le susurró mientras los demás recogían sus mochilas: «Maestra, no se quede sola después de las 5. La que camina no le gusta la luz. Y no mire nunca debajo de los pupitres después del anochecer. Tampoco abra el armario del fondo. Ahí es donde guarda las cosas que todavía no se han ido del todo». Sofía sonrió con ternura, pensando que era una de esas leyendas infantiles que los niños inventan para asustarse unos a otros cuando el pueblo es demasiado pequeño y las noches demasiado largas. Esa misma tarde, cuando el sol empezaba a teñir de rojo los cerros y el cielo se volvía del color de una herida abierta, se quedó corrigiendo cuadernos en el salón 6B. El reloj de pared, un reloj antiguo de péndulo que nadie sabía quién había colgado y que siempre marcaba un minuto de retraso, como si el tiempo mismo se resistiera a avanzar en aquel lugar, indicaba las 5:17 cuando escuchó el primer ruido. Un arrastre suave, como de uñas largas rozando el piso de madera del pasillo. Luego otro. Y otro. Como si algo se arrastrara de rodillas, muy despacio, deteniéndose de vez en cuando para oler el aire. Sofía levantó la vista. El pasillo estaba vacío. Las puertas de los otros salones estaban cerradas. Solo se oía el viento golpeando las ventanas rotas del segundo piso, un viento que parecía susurrar palabras en una lengua que no reconocía, algo antiguo y seco, como tierra removida. Volvió a los cuadernos. Entonces la tiza en el pizarrón se movió sola. Una línea blanca,
temblorosa. Se dibujó de arriba abajo. Luego otra. Y otra. Formaba letras torcidas, como escritas por una mano que temblaba de frío o de hambre o de una paciencia infinita. No te quedes. Sofía se levantó de golpe, derribando la silla. El corazón le martillaba en la garganta con tanta fuerza que le dolía el pecho. Corrió al pasillo. Nada. Solo el eco de sus propios pasos y por un instante creyó ver una sombra larga y delgada desaparecer detrás de la puerta del salón de primer grado, una sombra que se movía como si arrastrara algo pesado. Cuando regresó al salón, el pizarrón estaba limpio otra vez. Los cuadernos seguían sobre el escritorio, pero uno de ellos estaba abierto en una página en blanco donde alguien había escrito con letra casi infantil, pero con una presión que había rasgado ligeramente el papel. Ella tiene hambre otra vez. Y tú hueles a nueva. No te vayas todavía. Queremos conocerte mejor. Esa noche Sofía no pudo dormir. Se quedó mirando el techo de la pequeña habitación que le habían asignado en la casa de huéspedes del pueblo, escuchando cómo el viento golpeaba las ventanas y cómo, de vez en cuando, algo parecía raspar la madera desde el otro lado. Soñó con un patio lleno de niños de uniformes blancos y azules que corrían en círculos sin hacer ruido. En el centro del círculo había una mujer de cabello negro muy largo, tan largo que arrastraba por el suelo como una capa de sombra viva que se movía por voluntad propia. La mujer no tenía cara, solo una boca abierta de la que salía un llanto seco, como el de alguien que ya no tiene lágrimas, solo polvo y eternidad, y una necesidad que nunca se saciaba. En el sueño, la mujer levantó una mano hecha de humo y señaló a Sofía. Los niños se detuvieron. Todos giraron la cabeza al mismo tiempo. Sus ojos eran pozos negros sin fondo, y en el fondo de esos pozos Sofía creyó ver rostros familiares. El de su madre, el de su hermana pequeña, el de una niña que había sido su mejor amiga en la primaria y que había muerto ahogada años atrás. Al día siguiente, 3 alumnos faltaron: Mateo, Valeria y un niño llamado Diego. El director Delgado solo dijo, sin mirarla a los ojos, mientras ordenaba papeles que no parecía realmente leer: a veces los padres los dejan en casa cuando hay tormenta. Aunque no haya llovido, mejor no pregunte demasiado, señorita Ramírez. Aquí las preguntas tienen precio. Y el precio no siempre se paga en dinero. Sofía preguntó por los archivos de la escuela. El director negó con la cabeza, y por un segundo la cicatriz de su mejilla pareció moverse sola, como si algo debajo de la piel se removiera, intentando encontrar una salida. No hay archivos viejos. Se quemaron en el incendio de 1987. Mejor no pregunte. Algunas cosas es mejor dejarlas dormidas. Pero Sofía investigó por su cuenta. En la biblioteca municipal, entre estantes llenos de polvo y libros que nadie tocaba desde hacía décadas, encontró periódicos amarillentos y recortes guardados en una caja de cartón marcada con una cruz negra dibujada con tinta que se había vuelto marrón. En 1954, una maestra llamada Clara Mendoza desapareció junto con 6 alumnos. Los encontraron semanas después en el sótano, abrazados, con las bocas llenas de tierra y los ojos cosidos con hilo negro. En 1972, un grupo de niños encontró los cuerpos de 3 maestros colgados en el patio, con los ojos cosidos y las lenguas arrancadas, y en las paredes del salón alguien había escrito con sangre seca la frase «La clase continúa». En 1987, un incendio accidental mató a 12 personas dentro del edificio. Siempre el mismo número, 12.
Y siempre, según los testigos que sobrevivieron lo suficiente para hablar antes de que el silencio los alcanzara también, se oía el llanto de una mujer antes de que sucediera algo horrible. Un llanto que no era de dolor, sino de hambre. Un llanto que parecía venir de debajo de la tierra. La leyenda local hablaba de la maestra de las sombras. Decían que en 1899, cuando la escuela aún era un convento de clausura, una monja llamada hermana Catalina fue acusada de brujería y de enseñar a los niños a invocar a los muertos. La habían encontrado en el sótano, rodeada de velas negras y de los cuerpos de varios novicios que ya no respiraban, con la boca llena de tierra y los ojos abiertos de una manera que no era humana. La quemaron viva en el patio. Pero antes de morir, mientras las llamas le comían el hábito y el cabello, gritó que volvería por cada generación de niños, porque los vivos le debían las almas que ella había perdido y las que aún no había tomado. Algunos decían que no era una monja, sino algo mucho más antiguo que había tomado forma humana. Algo que había dormido bajo el templo indígena durante siglos y se había despertado con la sangre de los primeros colonos, algo que necesitaba maestros y alumnos para seguir existiendo, porque sin ellos se disolvía en el polvo. Sofía quiso renunciar. Escribió la carta esa misma noche, con la mano temblando. Pero el director le recordó el contrato firmado. Y los niños la miraban con ojos demasiado viejos para sus caras. Mateo había regresado. Tenía ojeras aún más profundas y cuando sonreía, sus dientes parecían más afilados, como si algo dentro de él estuviera cambiando poco a poco. Valeria también volvió, pero ya no hablaba. Solo miraba a Sofía con una intensidad que la hacía sentir observada incluso cuando cerraba los ojos. La tercera noche se quedó otra vez. Esta vez no por valentía, sino porque Mateo había dejado un dibujo en su escritorio, una figura negra con el cabello muy largo y una boca abierta, rodeada de 12 niños pequeños. Debajo, con letra temblorosa que parecía escrita por varias manos a la vez: ella ya está dentro. Y nosotros también. No cierres los ojos cuando empiece a llorar. Si cierras los ojos, te encuentra más rápido. A las 5:03 el reloj se detuvo. El péndulo se congeló en el aire, como si el tiempo mismo hubiera sido atrapado. El olor se volvió insoportable, dulce y podrido como un cuerpo que lleva semanas bajo el sol y que alguien ha intentado ocultar con flores marchitas. Entonces las luces del salón parpadearon y se apagaron. Solo quedó la luz de la luna filtrándose por la ventana rota, una luz fría y azulada que hacía que las sombras se movieran solas, estirándose hacia ella como dedos curiosos. Sofía escuchó pasos. No de una persona, de muchas. Pequeños pasos de niños corriendo descalzos por el pasillo, deteniéndose, riendo en voz baja, arrastrando algo pesado. Luego una risa aguda, infantil y después el llanto. Un llanto largo, desgarrador, que parecía salir de las paredes mismas, de las grietas del piso, de debajo de los pupitres, de dentro de su propia cabeza. El llanto subía y bajaba, como si la mujer que lloraba estuviera caminando en círculos alrededor del edificio, cada vez más cerca. La puerta del salón se abrió sola. En el umbral estaba una niña. Parecía de unos 8 años. Vestía el uniforme blanco y azul de la escuela, pero estaba sucio y manchado de algo oscuro que goteaba lentamente hacia el piso. Sus ojos eran completamente negros, sin blancos, sin iris, solo oscuridad. Sonrió con una boca demasiado grande, llena de dientes pequeños y puntiagudos que no pertenecían a ninguna niña viva. Maestra, nos va a contar un cuento. Queremos aprender cómo se siente cuando el alma se despega. La última maestra nos lo enseñó muy bien.
Gritó mucho al final. Sofía retrocedió hasta chocar con el pizarrón. La niña entró. Detrás de ella vinieron más. 11, 12. Todos con los mismos ojos negros. Todos sonriendo. Algunos tenían tierra bajo las uñas. Otros tenían restos de algo rojo en las comisuras de los labios. Uno de ellos, que se parecía demasiado a Mateo, cargaba un cuaderno abierto donde se veían dibujos de Sofía con la boca abierta y las manos extendidas, como si estuviera cayendo. Y detrás de ellos, arrastrando el cabello por el suelo como una marea de sombra viva que se movía con voluntad propia, vino a ella. La mujer no tenía rostro. Solo cabello negro infinito y una boca abierta de la que salía el llanto. Cuando habló, su voz era la de cientos de niños muertos al mismo tiempo, un coro de susurros y gritos ahogados y risas secas. Tú también nos vas a enseñar para siempre. Nosotros te esperábamos. La última maestra gritó mucho. Tú no grites tanto. Hay un lugar especial para ti en el sótano, donde guardamos a las que todavía no se han acostumbrado del todo. Sofía gritó. Corrió hacia la ventana. Intentó saltar, pero las manos pequeñas la sujetaron. Manos frías, huesudas, que tiraban de su falda, de su cabello, de sus brazos. Una de ellas le clavó las uñas en la muñeca y sintió como la sangre caliente le corría por la piel, pero la sangre no caía al piso, la absorbían las manos, como si tuvieran sed. La arrastraron hacia el centro del salón. El pizarrón se llenó de escritura sola, líneas y líneas de la misma frase, cada vez más grandes, cada vez más torcidas, hasta que las letras empezaron a sangrar tinta negra. Bienvenida, maestra. Bienvenida, maestra. Bienvenida, maestra. La clase empieza ahora. Ella, la de cabello largo, se acercó. Extendió una mano hecha de humo y sombra. Cuando tocó la mejilla de Sofía, el frío le quemó la piel como ácido. Sofía sintió como algo se desprendía dentro de ella, como si su alma fuera arrancada con uñas largas, capa por capa. Vio recuerdos que no eran suyos, niños llorando en la oscuridad del sótano, maestros colgados con los ojos cosidos, el olor a carne quemada en el patio, la risa de algo que no era humano y que llevaba siglos esperando. Sintió como su voz se le escapaba de la garganta y se unía al coro de llantos. Intentó rezar. Intentó gritar el nombre de su madre, pero la boca se le llenó de tierra. Y entonces entendió. No iba a morir. Iba a quedarse. Iba a enseñar. Iba a esperar junto a los demás hasta que llegara la siguiente. Al día siguiente, el director Delgado encontró el salón vacío. Los cuadernos estaban ordenados con un cuidado casi obsesivo. El pizarrón limpio, aunque aún olía ligeramente a tiza fresca. Solo había un nuevo dibujo en el escritorio de la maestra, 12 niños y una mujer de cabello negro rodeando a una figura que se parecía mucho a Sofía Ramírez, con la boca abierta y los ojos negros. Debajo, con letra infantil que parecía escrita por muchas manos a la vez. Ahora somos 13. Y la clase sigue. La nueva todavía llora un poco, pero ya está aprendiendo. Nadie volvió a ver a Sofía. El director dijo que había renunciado por motivos personales y que había dejado una nota que nadie encontró nunca. Contrató a otra maestra joven, una muchacha de nombre Elena que llegaba desde León con maletas nuevas y una sonrisa nerviosa que se le borró un poco al cruzar el umbral de la escuela. Y los niños, los mismos 12, o quizás otros, o quizás los mismos cuerpos con almas distintas, sonrieron con sus ojos demasiado oscuros cuando la nueva llegada cruzó la puerta por primera vez. Mateo, o lo que quedaba de él,
Le ofreció un cuaderno limpio y le dijo en voz baja: maestra, no se quede sola después de las 5. La que camina no le gusta la luz. Pero a nosotros sí nos gusta conocer a las nuevas. Esa misma noche, mientras Elena dormía en la pequeña casa de huéspedes del pueblo, soñó con una voz de mujer que le susurraba al oído, una voz que ya no era del todo humana, y que olía a tierra y a flores marchitas. Mañana empiezas. Y nosotros ya te conocemos. Hay un lugar especial para ti, junto a la otra, la que todavía llora un poco. Por las noches, si pasa cerca de la escuela de las sombras y el viento está en calma, todavía se oye el sonido de tiza escribiendo en un pizarrón vacío y el llanto suave de una mujer que nunca se cansa de buscar más almas para su clase eterna. A veces se oye también la voz de una maestra joven, enseñando en voz baja, con un tono que ya no es del todo humano, repitiendo lecciones que nadie debería aprender. Niños, abran sus cuadernos. Hoy vamos a aprender cómo se muere despacio, cómo se queda uno cuando el cuerpo ya no sirve, cómo se espera a la siguiente. Y si te quedas escuchando el tiempo suficiente, podrías oír una voz de niña susurrando desde las grietas de los muros, una voz que parece venir de muy lejos y al mismo tiempo de dentro de tu propia cabeza. Una voz que conoce tu nombre aunque nunca te haya visto. Maestra, ya casi es la hora de empezar. Y esta vez hay un lugar especial para ti. No cierres los ojos. Si cierras los ojos, te encuentra más rápido. Dicen que el número de alumnos nunca cambia. Siempre 12. Y cuando uno se va, otro llega, a veces del mismo pueblo, a veces de más lejos, atraído por algo que no entiende hasta que ya es demasiado tarde. Dicen que el director Delgado lleva más de 40 años en el cargo, aunque su nombre no aparece en ningún registro oficial anterior a 1987, y que si miras con atención la cicatriz de su mejilla, a veces parece moverse, como si algo debajo de la piel estuviera intentando salir, o como si estuviera sonriendo desde dentro. Dicen que en el sótano todavía hay marcas de uñas en las paredes, y que algunas de esas marcas son recientes. Dicen que si entras al edificio después de las 5 y te quedas quieto el tiempo suficiente, puedes oír a Sofía enseñando en voz baja, y a Elena respondiendo desde algún rincón oscuro, y a todas las demás que vinieron antes, unidas en un coro que no se cansa nunca. Y dicen, sobre todo, que la escuela de las sombras no está abandonada. Nunca lo estuvo. Solo espera, y tiene hambre. Y la clase, de una forma u otra, siempre continúa.